Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Cada día pero más bajo ataque. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 11:07 de la noche, donde nos reunimos aquí para compartir con usted parte del drama, del melodrama, de no sé ni cómo calificarlo, de lo que estamos viviendo en nuestro entorno, aquí en nuestro hogar. Tenemos que centrarnos, tenemos que fijarnos, tenemos que sentar en conciencia lo que está sucediendo aquí en el país, porque esto está repercutiendo y va a repercutir por largo tiempo sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Nosotros que venimos a este país buscando la quimera de la libertad, buscando la quimera del sueño americano, buscando el sueño de la tranquilidad, de la búsqueda de la felicidad, en este momento está cubierto por un nubarrón de nubes negras. Y usted está consciente de eso. Usted sabe lo que está sucediendo, pero desafortunadamente hay algo que no está logrando despertar los motores de la reacción. De esa reacción que sí se necesita para que esta situación que está pululando en este momento en contra de nosotros, en contra de nuestra descendencia, de nuestros intereses, podamos frenarla y podamos detenerla y podamos proyectar un mejor futuro. Discúlpenme si me detengo algunas veces para rebuscar las palabras, pero como estamos sometidos al escrutinio de las inteligencias artificiales, de todos los servidores que en este momento podemos utilizar para comunicarnos con usted, entiéndame por qué estos búsqueda de palabras. Pero como dice el dicho, a buenos entendedores, pocas palabras. Así que, como yo sé que estoy hablando con personas que entienden, como sé que me estoy dirigiendo a personas que están sufriendo lo que estamos viviendo en este momento, apelo a la cordura de todo el mundo. Por ejemplo, últimamente aparecen posts por todos lados, posts a todos los niveles, en la cual dicen, por ejemplo, que J.D. Vance es un tipo raro. Y ahora nos catalogan a todos como somos gente rara. Raros son estos gente que están aquí. Estos son los raros de la película. Pero estos individuos tienen un poder tan grande a través de las medias, tienen un poder prácticamente magnánimo por el poder del dinero y por el poder de haber logrado penetrar todos los entes de difusión, esos entes que utilizan para llegar a usted o llegan a personas allegados a usted como Telebasura, Indiovisión, ABC, NBC, bla, 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 todas esas letras. Y ellos pululan, riegan su veneno contra todas las personas, metiéndole mentira tras mentira, acogiéndose al precepto ese famoso o al dicho de que una mentira repetida muchas veces la convierten en verdad. Y eso es verdad, lo están logrando. Hay tantas personas que se comen el cuento chino de que, por ejemplo, estos dos celnícaros propuestos por el partido demócrata como candidatos a la presidencia vayan ganándole a Trump. Que todas las, ¿cómo que se llaman? Las encuestas están arrojando de que ya Trump está por debajo de todas las encuestas. ¿Usted se lo cree? ¿Usted de verdad cree en la penetración de estos medios y el poder que tienen de engañar y de tupir a las personas? ¿Usted lo cree? Claro que sí, que hay que creerlo. Tienen el poder para hacerlo. Pero si personas como usted,
que le duele su familia, que le duele su entorno, que está sufriendo por lo que está pasando, usted tiene la posibilidad de dar un paso al frente y empezar a hacer el trabajo que hay que hacer, activarse, responder a la agresión con palabras, con verdades, con demostrar con hechos cómo se logró un gobierno anterior donde vivíamos dentro del marco de la lógica, no como ahora que vivimos en la destrucción. Un gobierno actual que se encargó de destruir y de pisotear a este país, y usted está consciente de eso. Si usted no quiere que esto continúe, usted da un paso adelante y se activa. Estamos prácticamente ya en las preliminares de estas elecciones anticipadas para escoger en muchos candidatos en su entorno, en las primarias de los partidos. Si usted es republicano, usted vaya y vote. Ustedes saben que yo he hecho mérito por ciertos candidatos. En este caso, en este programa, yo no endoso a nadie. Yo endoso que debe usted y su conciencia dirigir a quien debe de votar. No se coma el cuento de que alguien, políticos, hasta Trump, haya endosado a ciertos políticos o ciertas personas para ciertos cargos públicos. No se coma eso. Déjese usted endosar usted a esa persona. Piense, razona, busque las mejores presentaciones de credenciales de cada persona y usted elige. Eso es una condición suya. No permita que nadie, absolutamente nadie, aliene su conciencia. No permita que nadie dirija sus decisiones. Usted va a decidir por usted y por su familia. No permita que nadie lo convenza a usted de nada. Usted tiene suficiente pelito bajo el brazo a esta altura de su edad para determinar por quién va a votar. Pero para eso usted tiene que instruirse. Eso es parte de activarse. Estamos viviendo oscuros momentos. Se me entrelazó la palabra entre inglés y español. Estamos viviendo momentos verdaderamente oscuros. Que la respuesta, si yo la veo desde el punto de vista mío en este momento pesimista, Trump no va a ganar las elecciones porque estos degenerados, estas ratas y todo lo que ellos representan tienen una maquinaria del mal que están todos protegidos entre ellos para evitar perder las elecciones, porque si saben que Trump llega y llega el tono de la justicia sin revancha, la justicia sin querer agarrar a nadie por el pescuezo, sino llevarlos ante la verdadera justicia, ellos saben que están perdidos. Por consiguiente, el pesimismo me dice a mí, las leyes de Murphy dicen que si algo va a salir mal, va a salir mal. Este es uno de esos escenarios. La única manera que la ley de Murphy cumpla su objetivo de que todo va a salir mal, por consiguiente tengo que asegurarme para que salga bien, buscando todas las formas posibles para que salgan bien. Ese resultado de la ecuación de Murphy requiere a usted tomar la delantera de defender lo que va por acontecer. Después que aconteza, no hay nada que buscar. No se preocupe, ya todo está terminado y consumado. Si perdemos la elección del 5 de noviembre por la desidia de nuestro abandono, hasta aquí llegamos, porque ellos van a consolidar y el comunismo se va a entronizar y la maldad se va a entronizar y todo lo que termine en mal lo veremos. Yo, en cualquier momento, me mandan a recoger, pero son sus hijos, son los años que a usted le quedan brillantes todavía por delante, son sus nietos, lo que usted, con su abandono, va a permitir que suceda. Así que la ley de Murphy dice que en este momento que Trump no va a ganar porque todo parece que todos estos degenerados tienen, fíjense hasta lo que sucedió con el
con el famoso oreja herida. ¿Usted cree que eso para ahí? Esto va a continuar. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para contener esto no es el desorden público, no es la conmoción civil, no es una guerra civil, no es nada de eso oscuro, sino la respuesta de nosotros es luz. Ejercer nuestro derecho, ejercer los postulados en las enmiendas. La uno, el derecho a hablar. Usted tiene la posibilidad de hablar, hágalo. Usted tiene la posibilidad de abrir un canal y comparta información. Y si no abre un canal, comparta todos los programas que existen. Por favor, comparta. Pero también hay tantos programas que usted puede escucharlo y compartirlo. Pero no solamente compartirlo con el compartir, compártalo con comentarios suyos, hágaselo llevar a su gente y señores, yo creo que esto es lo que tenemos que, porque de eso depende que tengamos una posibilidad el día siguiente de las elecciones. Nuestro punto, la raya roja, nuestro punto de inflexión, nuestro verdadera confesión de... Es que hay tantas palabras que quisiera decir en el momento que me tranco. La decisión es suya, la decisión es defender su familia, la decisión es salir adelante y es que hay que activarse. Actívese en cuanto actividad que haya. Asegúrese de elegir a las personas que sean idóneas para estas primarias. Asegúrese de participar en todas las actividades de calle que usted pueda. Comparta los programas que existen de muy buena calidad en la red. Hable con sus familiares, hable con cuanta persona se le ponga adelante y hágalo con virulencia por amor, con virulencia, con el deseo de que se está jugando la última carta. Porque es verdad, el día de las elecciones nos estamos jugando la última carta del entendimiento, de la razón, del futuro. Y usted es la ficha angular de ese triunfo. Si usted quiere triunfar, que el paso adelante. Si usted quiere que esto se hunda el Titanic, hágase a un lado, no haga nada. Pero yo no creo que ese sea el caso de usted. Si usted no toma partida de su conciencia sin necesidad de que lo aliene a usted a que haga algo que usted no quiere hacer, usted tiene que hacer lo que su conducta, su cerebro, su corazón le imponga. Yo solamente soy aquí a través de esta plataforma un instrumento para comentar el dolor que tengo, la pasión que tengo, el sentimiento que tengo. Pero usted traduce lo que usted quiera. Yo sí soy amante del derecho a la libre expresión y que usted tiene el derecho de decidir sin que nadie le indique a usted lo que tiene que hacer. Yo confío en los valores que en el más sitio oscuro cada uno de nosotros podemos tener. Si usted no actúa, usted pierde. ¿Qué les puedo decir? Lo único que yo sí saco en conclusión de todo esto, y a mí no me cabe la menor duda, yo estoy convencido, le repito, estoy seguro de que usted y yo estamos en el mismo libro, en la misma página, y que esperemos tener el mismo resultado, que queremos lo mejor para nuestra familia, que queremos lo mejor para nosotros mismos, indudablemente,
y sobre todo para nuestra descendencia, hijos, nietos y lo que viene por ahí para allá. Hoy tenemos que tener algo muy seguro. Usted sabe, estamos en el año 2024. Dentro de 100 años, en el 2124, nadie se va a acordar de nosotros. Nadie va a saber quiénes somos nosotros. Nadie va a pensar que lo que están viviendo en ese momento se debió a gente como nosotros. Eso no va a pasar. 100 años, ¿usted se acuerda de alguien de sus antecesores de antes 100 años, no sé, por cuestiones de la historia? Nadie. Así que dentro de 100 años, ni historia vamos a hacer nosotros. Pero sí tenemos una historia hoy, aquí, ahora, y que va a repercutir a 2, 3 generaciones por delante, que van a depender de muchas de las decisiones que tomemos hoy. Sí que la decisión es suya. La decisión es suya. La decisión es solamente suya. No es de más nadie. No permita ser alienado. Reflexione, instrúyase, actívese y salga a defender a sus familias. Número 1, actívese. Número 2, actívese. Número 3, actívese a cualquier nivel. Y el día de la verdadera raya roja, que es el día de las elecciones en noviembre, vaya a votar con alegría y arrastre usted hasta el gato para que vaya a votar. Porque ellos están cifrando en que usted no actúe y ellos tienen el sartén por el mando para robarnos la escalera. Ellos están preparados y están hora tras hora pensando en la maniobra de cómo les va a salir el robo de la escalera. Nosotros solamente tenemos 2 posibilidades para ganar las elecciones en ese día de la raya roja. 1, un milagro celestial, al cual cada quien, a todas las deidades que usted crea, encomiéndese para que se produzca un milagro celestial, para que pueda combatir el mal desde el mal. Como dice el término, que nuestra guerra no es ni contra sangre ni contra potestades, es un problema de arriba. Esperemos que ese milagro se dé. Pero el segundo, que sí es sangre y potestades, pero aquí de la tierra, que son esta gente del mal, nosotros tenemos que ir, cuide Pipo, con una sonrisa de oreja a oreja, con un corazón abierto y con una conciencia clara de lo que estamos a punto de ganar o perder, ir a votar hasta llevando al gato. Y lo más importante, como estamos seguros de que todo indica de que si las cosas fueran de ley, quien gana es el presidente Trump y J.D. Vance en su fórmula, y usted se queda tranquilo porque fue a votar y se regresó para su casa, perdimos. Porque esos tipos nos van a dar el madrugonazo como la otra vez, aparte de todas las cosas que ellos tengan planeado para robarse la escalera, ellos van a crear lo mismo que pasó aquella vez, 3 de la mañana, entrando camionetas del correo, tuberías que se rompieron de agua y hubo que sacar a la gente. No. Esta vez esas posibilidades no pueden existir. ¿Y sabe qué? Confiar en la gente de las mesas adentro para que certifiquen, no, porque esa gente se pueden vender. Se pueden vender por dinero o se pueden vender por amenazas. Factor miedo. Usted va sin miedo. Usted va a ejercer limpia conciencia. Y usted, como hacen los rally de Trump, que va preparado para horas y horas y horas antes del rally, entrar y con el cooler y con la silla de extensión y se queda ahí, esta vez tiene que hacerlo. Y usted llega y se queda en las mesas, fuera, en sus carros, hace lo que quiera ahí con amistades, pero hasta que esa mesa no certifique escrito los votos y los publiquen allí, usted no se mueve de allí. Porque si usted se mueve pensando de que ya ganó,
ya perdió. Se tiene que quedar ahí. Y los suyos se tienen que quedar ahí. We, the people, se tiene que quedar ahí. No le robo más tiempo, mis amigos. Mi único deseo es la emotividad y la pasión que yo le infrinjo para tratar de llegar a usted. Yo me emociono tratando de transmitir lo que yo siento. Usted puede hacer lo mismo. Llegue a donde usted pueda. Usted es el capitán de su barco y es el capitán de su familia. Usted tiene el sartén de sus decisiones agarrado por el mango. No permita que otra persona lo tenga. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, esto es AFN TV, American Freedom Network TV, y les recuerdo que también tenemos la señal AFN Radio, que estamos llegando ya, gracias a Dios, y muchísimas gracias a todos por la audiencia que estamos teniendo radial. Por favor, de ustedes depende. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,